@EnContextoPiso y @CarlosPenalosa. Ya abiertas nuestras cuentas en redes sociales. Ustedes, como siempre, con sus preguntas y sus comentarios son bienvenidos en nuestro espacio. Ya hay Comisión Nacional de Primarias. Ayer en el municipio de Latillo se instaló esta comisión que va a fungir como representante para que los sectores de oposición puedan llevar adelante una primaria que pueda reunir a la mayor cantidad de dirigentes, a la mayor cantidad de sectores políticos del país y conformar una candidatura unitaria para el escenario de 2024. Hay unas voces que de entrada han dicho no se van a medir allí. Antonio Carri ha venido acá a nuestro espacio y ha dicho abiertamente no voy a esas primarias, no voy a nada que tenga que ver con el G4. José Brito también ha estado acá y ha dicho que en esas primarias no se va a escoger a ningún representante, sino al nuevo capo de una banda. Es decir, hay voces que ya de entrada han dicho no van a ese escenario y hay otras voces, más allá del tema de su participación, que tienen una posición diferente respecto a lo que es el método como se selecciona. Hay otros que privilegian el consenso por encima de las primarias. Ese tema lo vamos a conversar con Enrique Ochoa Antich, que siempre es un gusto que nos acompañe acá. Carlos, gracias, en estudio. ¿Cómo recibe esta comisión? Bueno, ¿cómo lo ve? Yo te quiero pedir el permiso antes de iniciar el programa de hacer referencia a un tema que si no lo digo al principio, después lo vamos a olvidar o no lo tocamos. Y yo quiero de aquí a diciembre, cada vez que tenga oportunidad con estas tribunas a las que ustedes gentilmente me invitan, los amigos periodistas, referirme a él, que es el tema de los presos políticos. Nos estamos acercando a la fecha de Navidad. Sí. Yo le escribí a Maduro, le he escrito por diversas vías al alto gobierno, y yo creo que el alto gobierno debería aprovechar esta oportunidad para dar un gesto. Hay más de 250 personas. Por eso hay además un proceso de diálogo mundial, de diálogo, involucrando a mucha gente en el mundo, Francia, ahora se habló Colombia, de amnistía general. Petro planteó el tema de la amnistía general. Claro, no voy a decir que Maduro va a indultar a todos los presos políticos, porque sé que eso no es poniendo los pies en el piso posible, pero sí creo que él podría escoger algunos casos emblemáticos que podrían permitir dar un buen gesto y eso ayuda a que todo el resto del proceso vaya bien. Y es un deber que tengo con varios familiares con los que tengo relación permanente de los presos políticos. Y bueno, no se justifica, ya a estas alturas pasaron los conflictos, ya lo que pasó, se supone que los países que se reconcilian, así ocurrió en Sudáfrica, así ocurrió en Polonia, así ocurrió en muchos países, bueno, se perdonan mutuamente. Aquí ninguno de los dos sectores puede creer que no tiene nada nada de qué ser perdonado. Ambos sectores tienen de qué ser perdonados y por lo tanto los dos tienen que perdonar para que se pueda producir un reencuentro. Entonces quería decir eso arrancando. Sobre el tema de las primarias, yo te decía también antes de iniciar el programa que como yo soy candidato a la Defensoría del Pueblo, hasta que designen un defensor del pueblo, de pronto no lo designan nunca. Y aunque yo estoy seguro de que mis probabilidades son muy pequeñas porque hay un esquema de partido-estado y todo lo que sabemos, pero yo sigo escribiéndome y hablando con amigos del gobierno, diciéndoles que sería un buen gesto de parte de ellos abrir en particular el poder ciudadano. Quiero mantener una cierta posición de neutralidad. Además, tú sabes que desde hace algún tiempo a esta parte yo he venido acogiéndome esa consigna de ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario. Porque la verdad yo soy de esos independientes que aparecen por ahí en las encuestas que no se sienten interpretados por ninguno de los dos polos. De los dos polos. Sí. Claro. Entonces, en esas primarias, tal cual y como están planteadas... Que hoy es el 70% del país según las encuestas, por cierto. En esas primarias, tal cual y como están planteadas, yo no participaría, por ejemplo. Porque las siento excluyentes, las siento que faltan principios, que establecer unos parámetros. Sobre eso te voy a hablar también porque le remití una carta hoy al CNE y hace unos días a Jesús María Casal, que es muy buen amigo y muy presidente respetado de esta comisión y querido por mí. Además, trabajó conmigo, cuando yo era concejal metropolitano, él nos asesoró para crear el Consejo de Gobierno Metropolitano, la ordenanza del Consejo Metropolitano de Gobierno, yo lo busqué a él, y es buen amigo. Y les escribí sobre un tema relacionado con el tema de los principios, que de eso podemos hablar después. Pero yo en esas primarias no participaría. Bueno, quizás hay una segunda vuelta, y entonces en la segunda vuelta una de las dos posibilidades es Guaidó. Yo votaría por cualquier otro diferente a Guaidó. O María Corina Machado, yo votaría por cualquier otro diferente
a María Corina Machado. Igual que si hay unas primarias abiertas del PSV, caso hipotético e imposible, entre, ¿qué te digo yo?, Maduro y Diosdado Cabello. Bueno, yo soy capaz de ir a esas primarias y votar por Maduro para que no gane Diosdado Cabello. Porque me ¿Y por parece qué sí votar por Maduro y no por Guaidó? Porque los dos me parece, en el caso de Maduro, frente a Diosdado Cabello. Okay. Frente a Diosdado Cabello. Porque Diosdado Cabello, igual que Guaidó e igual que María Corina, lo que prometen es camorra, lo que prometen es conflicto. Y yo no por pensar en la oposición, ni pensar en el gobierno, ni en los intereses del PSV o en los intereses del G4, ni mucho menos. Bueno, creo que por los intereses del país no convendría que hayan unos candidatos que lo que ofrezcan para después del 2024 es vamos ponte los guantes de boxeo y vamos a subirnos al ring. Que es un poco cuando uno escucha a María Corina lo que ella está diciendo. Cuando uno escucha a Guaidó, eso es lo que están diciendo. Cuando ya después de todo lo que pasó, caramba, nosotros deberíamos haber aprendido un poquito y sabemos que para poder sacar al país de los problemas que tiene, como han hecho todos los países del mundo que salen de los problemas, es necesario conseguir consenso y acuerdo. Y además, bueno, en cualquier caso, un caso hipotético, un gobierno, como también lo hemos dicho aquí, un caso hipotético, un gobierno de oposición, bueno, llega y lo primero que tiene que declarar como un principio es que va a cohabitar con los poderes que hasta nuevo aviso tienen una hegemonía del chavismo. Una asamblea mayoritaria del chavismo. Asamblea, Tribunal Supremo, los poderes, 20 gobernadores, 200 alcaldes, etcétera, etcétera. Si es que eso ocurriese. Entonces, no es un tema de que simplemente yo lo digo porque lo voy a decir, sino que tiene que ser un principio esencial. Y por eso fue que le escribí la carta al CNE y le envié también a Jesús María Casal, como te digo, esa correspondencia. No sé si quieres que hablemos de una vez. Sí, por supuesto, un poco, porque por lo menos el caso del CNE, que por lo que hoy se conoce, buena parte de la opinión es que el CNE no puede participar en esta primaria. ¿Por qué dirigirle una carta al CNE? O sea, ¿cómo vincular al CNE con este proceso? Y también qué importancia tiene, entendiendo una cosa, que en el escenario que sea 2024 es con el CNE. O sea, no, claro. Hay otros voceros que dicen que la situación va a cambiar después de esta primaria y que va a haber otro. Pero como están las cosas hoy, el 2024 es con este CNE. Bueno, justamente primero en la carta que le envié a Jesús María Casal, bueno, en realidad le estaba enviando una declaración que yo había dado hace algún tiempo y me extendí con él sobre el tema. Y en la correspondencia al CNE, a mí me parece que todos los precandidatos en cualquier proceso interno de cualquier partido del gobierno o de la oposición que están planteándose como una alternativa de poder hacia el futuro, tienen que establecer unos parámetros, unos compromisos, y yo creo que el CNE podría casi exigir que todos los precandidatos suscriban para poder ser precandidatos y para poder aspirar a la presidencia de la República, por ejemplo, unos compromisos mínimos. Porque no es verdad, yo creo que el proceso que a veces piensa la plataforma unitaria tiene un error de diseño, que es creer que la unidad por la unidad misma funciona. Hay diferencia de criterio. Entonces no es que todos agarraditos de la mano, solamente porque queremos que se vaya Maduro, nos vamos a poner de acuerdo, porque hay diferencias importantes. Entonces yo creo que se requiere un documento, una declaración de principios. Por cierto, el reglamento del G4 en el artículo 8 creo que establece que la comisión electoral debe producir una declaración de principios. Bueno, entonces esa declaración de principios tiene que decir, y vamos a ver si María Corina y Guaidó son capaces de aceptar algo como eso, la vía es solo electoral, solo el voto, no habrá abstención. No es que de aquí al 2024 ahora nos van a decir abstención. Y la única manera de quedarse en el gobierno, en el caso del chavismo, es si ganamos las elecciones. No es como a veces dice Diosdado, que de ninguna manera. Ni con votos ni con balas. Exactamente. Bueno, lo que quiere decir siempre es que con votos no, porque van a ganar las elecciones. Está bien. Le acepto que lo diga así, pues, con sus provocaciones usuales. Pero en todo caso, ese es un principio fundamental. Por cierto que otro debería ser ese que también tú dices. Vamos a aceptar a este CNE, vamos a ir con este CNE. Ese es otro compromiso que tiene que haber, porque ya María Corina Machado dijo, con este CNE yo no voy. Entonces, ¿cómo es que va a participar de unas primarias si dice eso?
Eso es sencillamente además generar otra vez este terrible escepticismo que hay en los ciudadanos, porque si tú le dices que vas para las elecciones, pero al mismo tiempo le dices de pronto me abstengo, etcétera, bueno, es generar toda esta zozobra y este malestar que existe en los ciudadanos. Después, otro principio esencial es cualquier proceso político en Venezuela, cualquier forma de resolver nuestras diferencias a través del diálogo. Bueno, hay que establecerlo. Todos aceptamos que solamente a través del diálogo. Por lo tanto, todos aceptamos que la vía es solo pacífica. Nosotros, hay que decir, los dos sectores, tanto el gobierno como la oposición, en cuanto a los cuerpos de seguridad del Estado y en cuanto a grupos civiles, decidimos en Venezuela que no va a volver a haber violencia callejera. Bueno, ese es un principio que el Estado, un organismo del Estado como el Consejo Nacional Electoral, puede exigirle a todos los candidatos presidenciales. Nos comprometemos todos a que vamos a defender la paz. Y después a mí me parece otro que es fundamental. Todos defendemos la soberanía y no aceptamos tutelaje de ningún gobierno extranjero al interior de ninguna de las fuerzas políticas. Y deberían, bueno, quizás es pedirle demasiado al G4, pero deberían decir, no se pedirán más nunca sanciones contra el país. Creo que hemos aprendido que las sanciones perjudicaron al pueblo, perjudicaron a la gente, perjudicaron a los ciudadanos, perjudicaron al país. Entonces, bueno, hay un conjunto de principios. La defensa de la Constitución, todo lo vamos a hacer dentro de la Constitución. Tú puedes llegar y decir, yo quiero cambiar la Constitución, pero lo voy a hacer dentro de los parámetros, los mecanismos que establece. Dentro de los parámetros constitucionales. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que son principios esenciales que deberían, creo yo, que la Comisión Electoral, si va a redactar una declaración de principio, bueno, ponerle a los señores, candidatos, fírmeme aquí. Fírmeme este documento de compromiso. Nos toca hacer una pausa. Enrique Ochoa Antich ya dijo que no participaría en esta primaria. Hay temas todavía que resolver, que le toca por supuesto a esa Comisión Nacional de Primarias para abordar estos temas. La amplitud de esa primaria, el tema de los inhabilitados, el tema del voto de los venezolanos en el extranjero, el tema de la participación o no del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué necesita Enrique Ochoa Antich como ciudadano, como independiente, una de esas voces de ese 70% del país para sentir confianza y participar? Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado. Recuerda nuestras redes sociales, @EnContextoPiso y @CarlosPeñalosa.